Hola amigos del canal Curso de Tesis. En esta oportunidad les voy a enseñar a cómo filtrar datos, depurar en realidad datos que están en el Google Form para pasarlo a Excel y de Excel pasarlo a SPSS. ¿Qué es lo que pasa? Les digo al tiro. El SPSS no les va a detectar como hombre o mujer en la base. Lo que tienen que hacer es pasarlo a número. Entonces, tenemos aquí nuestra unidad Google Form. La descargamos. Vamos de pregunta, vamos a respuestas. Y le ponemos esta opción aquí. Ver nuestra base de datos. Y lo descargamos. Archivo, descargar en Excel, se les va a generar un archivo Excel, lo abren, tienen el SPSS abierto y vamos a crear primero el libro de código. Por ejemplo, yo quiero ver la variable sexo y una pregunta que es sobre el grado de acomodo que tiene sobre la educación en línea, ¿no? Las percepciones sobre educación en línea. Primero tiene que ser cadena. Y nombre le ponemos sexo. Hay que pasar por este proceso de generar los valores para que SPSS te detecte las etiquetas como 1 hombre, 2 mujer. Valores: 1 hombre, 2 mujer. Añadir, aceptar. Etiqueta sexo del encuestado, ¿se entiende? Y nuestra otra pregunta, ¿no? Que va a ser, acá la tengo, ¿no? Ya la seleccioné. La pregunta A1, me siento cómodo implementando la educación en línea. Ustedes copian esa etiqueta que debe estar aquí en la pregunta A1, tiene ese nombre. La pregunta A1 tiene ese nombre. Entonces creamos una cadena nuevamente. Cadena se refiere al SPSS, que son palabras. Cadena. Pegamos nuestra etiqueta. Le ponemos A1. Todo pegadito para que no detecte error. Lo que pasa es que este proceso de depuración se hace para que SPSS detecte lo que son cadenas, lo que son palabras a número y ustedes puedan procesar, porque hombre y mujer, el SPSS tiene que saber que uno es hombre y que 2 es mujer, igual con la escala Likert. Entonces, ¿qué va a hacer? Añadir valor y las categorías de respuesta, ¿no? En escala de intensidad, desde muy en desacuerdo 1 a 5 muy de acuerdo. Podemos copiar y listo. 2 en desacuerdo, copiar, pegar, añadir. 3 ni de acuerdo ni en desacuerdo. 4 de acuerdo, obviamente. Y 5 muy en desacuerdo, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Ya estamos. Hemos generado nuestros valores para 1 hombre y la escala Likert de 1 a 5. Ahora sí podemos hacer ir a nuestros datos en Excel. Entonces estamos aquí en la pregunta 1. Busquemos la primero, sexo. Ahora, este hombre o mujer tiene que ser procesado a número, porque si copian y pegan, SPSS no les va a detectar los valores. Hagan eso. Si no lo hacen, van a estar en problemas. Y tenemos aquí, y vamos a esta opción de Excel, y aquí no me enrollo más y es lo importante. Buscar, seleccionar. Reemplazar, buscar, seleccionar y está la opción
reemplazar. ¿Y qué va a hacer? Buscamos todos los hombres y fíjense aquí, tiene que estar exactamente escrito en buscar, en reemplazar en Excel con lo que generó el Google Form. 1, reemplazar, buscar hombre, reemplazar a 1, ¿sí? Como robot, buscar hombre, reemplazar con 1, reemplazar todos. Listo, se reemplazaron. Miren qué hermosura. Y así con mujer. Mujer, buscar mujer, reemplazar a 2. Reemplazar todos. Listo, miren cómo se pasaron todos a hombres y mujeres en uno. Y vamos con la pregunta Likert, que es lo que nos interesa ahora. Entonces, A1, muy de acuerdo. Copiar, buscar, seleccionar, reemplazar y nuevamente robot SPSS, cambiar, muy de acuerdo, reemplazar a 5 en este caso, 5, reemplazar todos. Y aquí está el 5, mira, fíjense. Acá está el 5. Y así reemplazamos todos. Una vez que tengamos, imaginemos, ¿no?, todo en número, para no buscar todo y hacer el video más corto. Dos. Vamos a copiar esto. Y ya está. Y en sexo hacemos lo mismo. Fíjense. Estoy haciendo con los primeros casos, pero sin lugar a dudas lo pueden hacer con todo. Y ahora sí, estimados, tienen los datos, ¿no? Analizar frecuencias, sexo, me siento cómodo. Y ya está, ¿no? Van a tener las categorías que les dimos. Aquí SPSS detectó el número de hombres. Todo lo que antes estaba en palabras se pasó a números, igual con desacuerdo, ¿no? Si lo hubiese cambiado de todo 1 a 5, estaríamos listos, ¿no? Y con frecuencia numérica. Eso ha sido mi aporte. Si les gustó mi material, se suscriben y me dejan un comentario y con gusto los voy atendiendo. Gracias.